Buen día, vamos a ver el práctico 14, famoso práctico 14, vamos a comentarlo por arriba un poco. A ver, este práctico tiene tres partes. Entonces, la primera parte es de L'Hopital. Y L'Hopital, ¿qué es lo que te decía, no? Mm, Que si yo tengo un límite es 0/0, o sea, yo tengo un límite, ¿no? Que me da 0/0 o infinito sobre infinito, que es lo mismo. Esto es lo mismo, prácticamente. De una función, ¿no? F sobre G. Entonces, si F' sobre G' tiene límite, no sé, en L, lo que sea, un L, que se tiene un límite en un L, puede ser infinito incluso. Entonces, F sobre G también tiene ese mismo límite. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a analizar. Los primeros casos son estos de acá, que son polinomios, y lo interesante es ver que, claro, yo un polinomio lo puedo derivar hasta obtener un 1, el grado que te dice. Por lo que si esto lo derivo 5 veces, me va a quedar un polinomio de grado 7 menos 5, que es 2, con un 1. Entonces, esto de seguro va a tener límite. Lo mismo acá. Este polinomio tiene grado 2. Entonces, este tiene grado 3. Por lo que si derivo dos veces, arriba y abajo, acá va a quedar un 1. Acá sucede lo mismo. Tengo un polinomio, por lo que si lo derivo una vez, esto me va a quedar, ¿no? 2x por coseno de x al cuadrado menos 1 sobre 1. Entonces, ahora sí puedo analizar este límite de una forma sencilla. Acá sucede lo mismo. Acá hay dos formas de hacer por ejemplo. Acá lo puedes poner como seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x, ¿no? Y derivar arriba y abajo. O podés ponerlo como el límite, esto es igual que el límite de cuando x tiende a 0 más, no, 0 más, ¿sí? De seno de u sobre u. O sea, u acá, perdón, igual a 1 sobre x. ¿Mm? Entonces, lo mismo. Y acá las ideas son siempre las mismas. O sea, el L'Hopital no tiene mucha más cosa que la idea de derivar arriba y abajo. Para los siguientes casos, hallar los límites, hallar el valor del parámetro A por el que hace que se verifique la igualdad. Acá, lo mismo, se va a tener que aplicar L'Hopital. Por ejemplo, si derivas 3 veces, esto te va a quedar un 1. Por lo que acá uno derivaría 3 veces, ve cuál es la derivada tercera, y te va a tener que quedar que el límite de esta derivada tercera, cuando x tiende a 0, es menos 1 sobre 6. Uno iguala, o sea, no te va a tener que quedar esto, pero uno lo iguala y dice, ok, ¿hay algún parámetro, existe una para el cual el límite de la derivada tercera de esto me dé menos un sexto? Si existe ese A, entonces, listo, esto te queda lo mismo por lógica. Y lo mismo con los otros ejercicios. Después, la segunda parte de este práctico es de optimización. En realidad, voy a saltear esta parte ahora porque quiero explicar con más detalle y vamos a ir directo a la tercera. En la tercera parte vamos a explicar un poco el teorema fundamental. El teorema fundamental, ¿qué te dice? Te dice, ¿dónde estás, lápiz? Te dice lo siguiente, ¿no? Te dice que si vos tenés una función f continua en x, entonces si yo defino f de i igual a la integral de a i de f de t
de t. Y entonces f es derivable en x, y la derivada con respecto es igual a esto de acá. ¿Ok? Este es el tema fundamental. Después uno puede hacer algo, utilizar a partir, y esto puede quedar como ejercicio, si quieren hacerlo, aplicar la regla de la cadena y demostrar que entonces la derivada con respecto a x, de a de x, b de, voy a ponerlo al revés, mejor, está como ejercicio demostrar esto de acá. De que de f de t dt es igual a que a f de b de x, por b' de x, menos f de a de x por a' de x. Esto se los dejo como ejercicio. Que les puede, eso, es importante. Para esto de acá, como es continua para menor a 0, y como es continua, y ahora es derivable y todo, mayor a 0, entonces no hay mayor problema. El problema se da cuando x es igual a 0. Y ahí la pregunta que tienen que hacerse es, ¿f es continua en x igual a 0? Si la respuesta es sí, entonces por el teorema fundamental del cálculo, es derivable. Es f derivable. Si la respuesta es no, entonces ahí van a tener que ver, y van a tener que justamente, entonces seguro no va a ser derivada. Sin calcular la integral, derivar las siguientes funciones. Acá es usar aquella fórmula que yo les mostré. Así que no lo voy a hacer. Era f, allá la ecuación de recta tangente. Acá es lo mismo. Lo único que tienen que saber es, primero, no dejarse amedrontar o intimidar por esto. Ok, que parece que da miedo porque hay una integral, hay cosas nuevas, ¿no? Pero en el fondo, lo que tienen que saber es que esto te da mucho más información. Esto te dice que esto es la integral, la derivada, digo. Esto es f' de t. ¿Mm? Entonces, lo único que entonces da mucho más información, y para hallar los puntos de la recta tangente al gráfico, lo único que tienen que saber es cuánto vale f de t', ¿no? Y listo. Entonces esto en realidad termina siendo realmente muy sencillo si no se dejan amedrontar por esta expresión. ¿Ok? ¿Qué sucede? Acá es lo mismo, acá les voy a mostrar cómo va un poco el leitmotiv, pero es lo siguiente. A ver, por ejemplo, cómo resolver esta ecuación? Yo quiero encontrar un c y ver si existe una función f que cumple. Entonces vamos a ver primero qué sucede. Veamos primero, ¿no? Yo sé que esto en 1,1 de f de t es igual a 0. Es igual a qué? Es igual a es igual a 1 al cuadrado menos c. Es igual a 1 menos c, entonces c es igual a 1. ¿Ok? Entonces es necesario que c sea igual a 1. Por lo tanto es algo necesario. Veamos si encontramos una función f que satisface esa ecuación. Este, a ver. ah, Acá hay que derivar. Entonces vamos a derivar con respecto a x, 1 de x de f de t, que es igual a qué? Es igual a f de x. ¿Y que es igual a qué? A la derivada con respecto a x de x al cuadrado menos 1.
Esto es igual a ¿qué? A 2x. Por lo que f de x necesariamente tiene que ser 2x. Entonces, pongamos la fórmula, a ver si funciona. 1 de x de 2t de t es igual a ¿qué? Es igual a t al cuadrado evaluado en 1x, que es igual a x al cuadrado menos 1. ¿Y qué? Perfecto. Para f de t igual a 2t y c igual a 1, funciona. ¿Ok? Esto es un poco lo que tienen que hacer con todos estos. ¿Mm? Es un poquito eso. Esa es la idea. Por arriba. A ver. Sea esto, determinar si quién es f saliendo de la tangente a su gráfico en el punto 0 tiene pendiente 4. O sea, te está dando la derivada. La derivada. Determinar quién es f saliendo de la tangente a su gráfico en el punto. O sea, sabemos que f, la derivada de esto, en 4, en 0 es 4. O sea, que te quedaría en este caso, ¿cómo se deriva esto? Queda e a la x por lambda x al cuadrado más x por ¿qué? Más e a la x por ¿qué? Por 2 lambda x más 1. Entonces esto en 0 te da, te da 1. ¿No? No tiene sentido eso. Eh, bueno, derivada de esto, ¿qué te queda? E a la x por, pues la derivada de esto por esto. Lambda x cuadrado más x. Ok. Eh, la tangente, entendí todo mal. La derivada de f en 0,04. Yo sé que f de x, ¿qué es? F de x es la derivada con respecto a x de lambda x cuadrado más x por e a la x. Lo que van a tener que hacer es, ok, f en 0, f prima, f prima de x va a ser igual a 4. Okay, a partir de eso de seguro obtienen lambda, consiguen obtener lambda, y listo. Consiguen determinar lambda acá, y ahí es determinar f, sabiendo que f de x va a ser igual a esto de acá. Demuestre que los valores de las siguientes expresiones no dependen del valor x. Esto de acá, creo que de seguro se puede hacer de dos formas. Una es directa, ¿no? Que eso está con coseno, cosas así, o no tanto. La otra es derivar. Si derivan, de seguro van a ver qué sucede. Vamos a derivar el primero, a ver qué sucede. Yo derivo el primero, que me da 1 sobre 1 más x al cuadrado. Yo derivo el segundo, me da más 1 sobre 1 más 1 sobre x al cuadrado por menos 1 sobre x al cuadrado. Es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado más 1 menos 1 sobre 1 más 1 sobre x al cuadrado, todo esto por x al cuadrado. Entonces esto es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado menos 1 sobre 1 más x al cuadrado, que es igual a 0. O sea, la derivada te da 0. ¿No? Sí. Y si la derivada te da 0, implica que esta función es constante.
Lo mismo de funcionar con esto. Calcular esto. Acá lo único que tienen que saber hacer es lo siguiente. Tienen que saber que f menos, no me voy a tratar de repetirlo, prima en x es 1 sobre f prima en f a la menos 1 de x. ¿Qué significa esto? Significa que si saben esto y saben esto, pueden saber esto. Lo único que tienen que saber es 1 y 2. Entonces, veamos un ejemplo. Un ejemplo es, ok, yo sé que entonces f' de x es 1 más seno de x. Yo sé que f a la menos 1 de 0 es 0, porque con x igual a 0, ok, esto te da 0. Entonces sé que f a la menos 1 prima en 0 es igual aquí a 1 sobre f' en esto, o sea, f' en 0, que te da 0, 0, y te da 1, igual a 1. Ok, el otro es igual. Y este también. Fíjense, veamos cuál es la correcta, ¿no? Primero, veamos, G es invertible. Bueno, para ver si es invertible, veamos una cosa, vamos a derivar. La derivada con respecto a x de g de x es igual al logaritmo de seno cuadrado de t más 2. Esta función, ¿qué sucede? Esta función es siempre mayor a 0. Siempre, exclusivamente mayor a 0, por lo que g es estrictamente creciente, por lo tanto, invertible. Es estrictamente creciente y por lo tanto es invertible en su dominio. Entonces, segundo, derivable, por supuesto, porque esto es continuo en todo punto. Entonces, y veamos esto de acá. Bueno, yo sé que g a la menos 1 de 0 es 0. ¿Mm? Y sé que g' es esto de acá. Por lo que g menos 1' en 0 es igual a 1 sobre ¿qué? Logaritmo del seno cuadrado de 0 más 2. Es igual a 1 sobre logaritmo de 2. Por lo que las tres afirmaciones son verdad. ¿Mm? Entonces vayamos ahora a la parte 2. La parte 2 es, creo que la que menos voy a hacer, pero la que más les voy a dejar a ustedes aquí. Voy a hacer algunos para explicar un poco la idea. La idea es lo siguiente. Fíjense que a priori, yo quiero calcular el mínimo de, por lo que yo tengo el mínimo de un x, voy a explicarlo un poco más lejos. Me gusta el amarillo, el fondo oscuro. Pues a priori yo tengo un x al cuadrado, un x al cuadrado más y cuadrado que quiero minimizar. Acá te puede salir la duda, pero esto no tiene dos variables. No era un curso este de cálculo en una variable. Claro, efectivamente, minimizar esto es algo de que se verá en un curso de dos variables. Exactamente, tenés toda la razón. Esta es una función de dos variables que no la podemos minimizar con las herramientas de este curso. Pero yo sé una cosa, yo sé que x más y es igual a s. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo en el fondo? Podemos verlo de esta forma. Esta función es una función, ¿cuál es su dominio? Su dominio es R2.
por lo que yo tengo que minimizar en el plano. O sea, cada punto, x1 y y1, tienen respectivamente un número real asignado, que es x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Y geométricamente se le puede interpretar como la distancia, la d, al cuadrado. ¿Ok? Esta es la distancia al cuadrado de este punto. Pero, ¿qué sucede? ¿Dónde estamos minimizando nosotros? Al agregar esto, ¿qué está sucediendo al agregar esto? Estamos agregando la recta x más y igual a s. ¿Qué recta es esa? Es la recta que pasa por s y por s, que es esta recta de acá. Es esta recta de acá, esta es la recta x más y igual a s, por lo que no estamos buscando el mínimo en todo R2, sino que estamos buscando el mínimo en esta recta. Y acá es donde el curso vuelve y cambia de ser minimizar algo considerando todos los puntos del plano, o considerando, por ejemplo, un cuadrado del plano, porque podríamos pedir en el cálculo 2 para ver que se va a pedir que se minimice en todo este cuadrado. Si ves, tiene un relleno, hay un montón de puntos y tiene dos dimensiones esto. Esto de acá es una recta, algo es como la recta real, pero desviada. Entonces, esto vuelve a ser de una dimensión. ¿Por qué? Porque yo ahí lo puedo poner en función de x, y es s menos x. Por lo que yo para cada x, yo con un único x, puedo determinar unívocamente un único y, un y en función de un x. No hay varios, fíjate acá por ejemplo, para cada x hay infinitos y ese es el problema. En este caso, que para cada x tengo todo un rango de y posibles. Pero acá no, para cada x que te tomes, vas a tener un único y. Por lo que esto visto geométricamente, se ve así, visto algebraicamente, se ve así, y puedo entonces cambiar en la fórmula lo siguiente. Entonces, puedo poner x cuadrado más s menos x cuadrado como f de x. Y ahora esta es la función que yo quiero minimizar. Ahora esto se vuelve una función de una variable. Porque si yo quiero analizar esta función de dos variables en esta recta, cambio y en función de x y obtengo una función de una variable. Cada punto acá lo manda a un x cuadrado más s menos x al cuadrado, una variable. Y ahora sí puedo obtener el mínimo, derivando y avanzando. ¿Y qué es lo que voy a obtener geométricamente? Geométricamente vas a obtener lo siguiente. Vas a obtener, si esta es la recta, pasar por S y S, vas a obtener el punto mínimo, vas a ver que es en X igual Y. ¿Por qué? Porque justamente acá es el punto donde la distancia es la menor. Cuanto más para allá es el X o el Y, mayor es la distancia al origen. Esta función lo que te va a decir es la distancia al cuadrado, que es lo mismo prácticamente que analizar la distancia. Entonces el mínimo se va a dar exactamente acá. Cuanto más para acá, mayor es la función. Cuanto más para acá, más chica. Y fíjate que es una función cuadrática. Es una parábola que va a ser así. Por lo que acá el crecimiento va a ser así, parabólico. Interesante. Entonces el objetivo de esta parte es transformar estos problemas que parecen a veces incluso problemas de varias variables en una variable sola. Por ejemplo, el área posible de un triángulo porque su hipotenusa mide 5 centímetros. Para determinar el área de un triángulo necesito dos variables, base y la altura. Pero al tener la información de la hipotenusa, ¿qué tengo? Tengo que el triángulo es rectángulo y tengo
un link, una ligadura, una restricción, una hipótesis extra que te dice que tenés una ecuación más, que sería la altura al cuadrado más la base al cuadrado, o sea, catetos, son iguales a que a la hipotenusa al cuadrado. Lo mismo con los ejercicios de abajo. Van a ver que todos estos, el área máxima del rectángulo, siempre van a tener que estar encontrando esto. Un comentario que me gustaría dar es sobre este de acá, que es cómo se piensa. Para pensar lo que tienen que pensar es, ok, yo el procedimiento se lo voy a hacer con un dibujo, que es un cartón que tiene lado A y lado B. El lado B lo voy a suponer mayor que A, porque puedo mayor igual, porque como es un rectángulo, puedo suponer que hay un lado que puede ser mayor o igual que el otro. Y lo que voy a sacar es esto de acá, un X, un cierto X de cada lado, y lo voy a retirar de esta forma. El mismo X. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es, ok, acá me queda esto, y esta parte de acá la voy a doblar hacia acá, obteniendo así una caja con una altura X y con este lado, que sería entonces B menos 2X, y este lado A menos 2X, sin la tapa. Por lo que tienen que encontrar entonces con estas dimensiones y las restricciones que tienen que ustedes poner, cuál es el X para el cual esto tiene mayor volumen. Muy interesante. Eh, ok. Esto de acá siempre es lo mismo. Acá siempre van a ver los datos y ahora decir, ok, va a quedar todo siempre en función de una variable. En este caso, en función de tita, ya va a quedar, porque incluso están fijos. Acá va a ser lo mismo. Importante saber calcular superficie de esferas, volúmenes de esferas, de cilindros y todo eso. Es interesante que me habían preguntado, muy práctico, y si uno puede transformar este problema, porque fíjense que este volumen es un volumen, uno había dicho, de rotación. O sea, agarrar este eje, esto es un dato a quien le interese, y es rotar, ¿no? O sea, multiplicar por, si yo lo miro desde arriba, tengo esta lámina, y la multiplico por pi. O sea, la roto pi. Entonces, si no era análogo estudiar cuáles son las dimensiones del radio para el cual tengo mayor volumen, es lo mismo que estudiar las dimensiones del radio para el cual tengo la mayor área. ¿Mm? Perdón, tengo el área fija, el volumen está fijo, el volumen es de cero. Yo quiero, si no es lo mismo estudiar las dimensiones de volumen, o sea, para los cuales tengo gasto menos superficie, que es lo mismo que estudiar las dimensiones para los cuales gasto lo mínimo posible en largo, manteniendo la misma área. Y yo creo que es lo mismo, pero tienen que hacer la transformación, ¿no? Si el volumen está fijo, el volumen creo que el volumen creo que es, denme un segundo, déjeme ver cuánto era el área, el volumen de una esfera. Volumen de la esfera es
Ok. Sí, de seguro hay alguna transformación. Si el volumen de la esfera es, ok, 4 sobre 3 pi r cubo. Creo que el área es 2 es pi r al cuadrado. Entonces tengo... ujú. Sí, no sé, no me queda claro, pero de seguro hay alguna forma de transformar volumen y área cuando es rotación y también se puede resolver. Igual me parece más fácil que lo resuelvan con volumen. ¿Ok? Esto es interesante. A ver, ¿qué más? ¿Qué más sigue acá? Nada, estos de acá son todos muy, muy parecidos. Por ejemplo, nada, son todos muy parecidos, tienen que saber derivar y no hay nada, ni hay ningún misterio más. Por ejemplo, esto de acá, teniendo base, el diámetro puede ser lo mismo, o sea, hay muchas formas de hacer esos ejercicios, ¿no? Puede ser lo mismo que así como están haciendo, ¿no? El, tienen un coso y definen acá un diámetro y de esto sale un rectángulo. Es lo mismo que pensar en una circunferencia así, en el radio, y pensar en este rectángulo de acá. Si esto maximiza o minimiza, el otro también maximiza, o además que hay que maximizar. Si esto maximiza porque esto es 2 multiplicado el de. Y nada, eso fue un poco el práctico comentado para arriba. Y nada, nos estamos viendo la semana que viene. Un abrazo. Buen día.